Muy bien, entonces, básicamente, el, el- la evolución de la infraestructura de TI han surgido en 5 etapas, ¿ya? Entonces, todo lo que hemos visto hasta el momento, también tiene su evolución. Todo esto ha venido dando a través de cierta, si lo queremos llamar como tal, cierta evolución que han tenido estos servicios y que proporcionan como tal una línea gráfica de cuándo comenzó hasta el día de hoy. Sí, entonces han surgido o han transcurrido 5 etapas de esta evolución y cada una de las cuales representa una distinta configuración, tanto en el poder de cómputo como en los elementos de la infraestructura. Y cada una de estas etapas se caracteriza porque una se puede utilizar después de la otra sin ningún inconveniente, ¿ya? Y acá tenemos una línea gráfica o un timeline de esta parte como tal. La primera es la era de los mainframes y las microcomputadores, que básicamente esta está desde 1959 y lo tenemos hasta la fecha. Al hablar de mainframe, estamos hablando de computadoras extremadamente grandes, enormes, y estas computadoras eran como tal las primeras que empezaron a salir para el almacenamiento y procesamiento de datos. A pesar de que ya no se siguen utilizando como cuando empezaron, todavía hay muchas computadoras mainframes actualmente a nivel mundial, ¿ya? Hoy aún se siguen utilizando. Algunas sufrieron ciertas configuraciones de tamaño, ¿ya? Pero son básicamente en donde están soportados los servidores y mucha de la tecnología que hoy en día almacena sus datos. Y luego las microcomputadoras, básicamente, pues fue la reducción de tamaño de los equipos. Ya, si ustedes buscan en Google el tamaño de la primera computadora, les va a aparecer una computadora metida en un cuarto y eso era toda la computadora. Sin embargo, hoy nos damos cuenta que tenemos ya computadoras de menor tamaño. Luego tenemos la segunda etapa, que es la era de la computadora personal, ¿ya? O la era de la PC, como hoy la conocemos. Básicamente esta comenzó en 1981 y todavía la tenemos en la actualidad, ¿ya? IBM fue la que lanzó la primer computadora personal en 1981 y básicamente fue quien comenzó con esta evolución de la computación como tal. Ya tal vez si no lo hubiera hecho IBM hubiera llegado algún otro más, ¿ya? Pero IBM fue la primer computadora que se lanzó para uso personal. Antes de esto, solo habían computadoras para uso de universidades y empresariales. No habían computadoras para el uso de una persona. Entonces IBM pues fue quien se lanzó con esto. Y hoy en día pues ya nos damos cuenta que computadora personal ya no solo le llamamos a la PC como tal con su CPU, con su monitor, con su teclado. De hecho, de esas ya casi es muy raro encontrarlas. Ya algunos de nosotros tal vez tenemos en nuestras casas más de algunas porque nos sirve. Sin embargo, hoy en día tenemos lo que son laptops, tablets. De hecho, ya se consideran a los teléfonos inteligentes como una computadora personal por el poder de procesamiento que tienen y todo lo que uno puede hacer en ellas como tal. Luego tenemos la siguiente etapa, que la siguiente etapa es la etapa cliente-servidor, que comenzó 2 años después de la etapa de la computadora personal. Sin embargo, esta etapa se da por la evolución que empezaron a tenerse de que, bueno, ya tengo una computadora personal, pero yo necesito tener recursos que otra computadora tiene. Entonces estaban los mainframes y los mainframes eran computadoras súper enormes. ¿Ya? Entonces, después que salió la computadora personal, se vio la necesidad de que la computadora personal se comunicara con el mainframe para que ésta utilizara parte del poder de procesamiento de la otra o para que cuando yo ingresara datos en mi computadora se almacenaran en el mainframe. ¿Ya? Entonces de aquí nació una arquitectura o una era que se le llama cliente-servidor, que hasta hoy en día existe. De hecho, es
una de las bases fundamentales de la comunicación que estamos teniendo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos un cliente, ¿ya? Tenemos un cliente que nuestra PC es el celular o es la tablet o laptop que ustedes están utilizando para recibir esta clase. Esto se está haciendo a través de un servicio de streaming. Entonces, nosotros estamos consumiendo como clientes ya esta parte y el servidor es básicamente la plataforma que estamos utilizando, que es la que nos está proveyendo el servicio. Entonces, cuando hablamos de servidor, estamos hablando de un proveedor y cuando hablamos de clientes, es alguien que consume ese servicio. ¿Sí? Entonces, hoy en día, básicamente es lo que estamos utilizando. Lo que cambió desde 1983 a la fecha es la arquitectura, que antes solo habían dos capas. El cliente y el servidor. Ahorita podemos tener varias capas o varios niveles para poder comunicarnos. Por ejemplo, una página web puede estar alojada en un mismo servidor o puede estar alojada una parte en un servidor, la base de datos en otro servidor. Entonces estamos utilizando varias computadoras servidores para nosotros poder ver una página web, poder ver Facebook, poder ver cualquier aplicación, ¿ya? Lo que cambió es eso. Sin embargo, ya está desde 1983 y aún la tenemos en nuestros días. Luego tenemos la era de la computación empresarial, que básicamente si se dan cuenta, nació 9 años posiblemente. De hecho, empezó para un poquito antes, con sus primeros TANES, pero en 1992 ya se empezaron a ver las primeras aplicaciones empresariales o la parte de la computación empresarial, que básicamente aquí fue donde empezaron a desarrollarse estándares de redes y herramientas de software que básicamente se pudieron integrar con las redes, aplicaciones que las podrían tener en casi toda la organización sin ningún problema. Y básicamente fue una de las pautas para también empezar a desarrollar más con toda la parte del Internet. Antes de esta era no se habían desarrollado bien toda la parte de estándares de redes. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tenía una computadora marca IBM, solo me podía conectar con otra computadora marca IBM. No me podía conectar con otro tipo de computadoras. ¿Por qué? Porque la tecnología era diferente. En esta etapa ya empezaron a crearse los mecanismos para que no importa de qué empresa era mi computadora, no importa de qué marca, esta se pudiera conectar. Y hoy en día ustedes más que todo se dan cuenta que nos podemos conectar desde cualquier dispositivo a cualquier otro dispositivo, no importa si es Mac, no importa si es Windows, no importa si es marca HP, no importa si es marca Lenovo, no importa si es marca Dell, no importa si nuestro teléfono es un iPhone, no importa si es un Xiaomi, no importa si es un Motorola, o sea, no importa. Ya los estándares están creados para que se puedan interconectar. Y aquí también es donde empezaron a salir ya más a detalle lo que son el software empresarial como tal. Ya empieza a salir el software empresarial, el software de productividad. Es ese software que hoy en día nos puede ayudar o nos sirve para hacer mejores nuestras tareas. Por ejemplo, Word, Excel, que básicamente es una gama de ofimática, pero en sí hay otras muchas más eh, aplicaciones que nos pueden servir para hacer lo mismo, ¿sí? Luego tenemos la última, que básicamente tiene para este año 21 años de haber salido, ¿sí? Muy posiblemente sea de la edad de ustedes o sea incluso más grande que ustedes, ¿ya? La era de la computación en la nube y la computación móvil, que empezó desde el año 2000. Y básicamente esta computación en la nube es la que hoy está en muchos han dicho de que se ha tardado mucho en explotar, pero es que hay mucho de lo que se puede hacer en la nube. Entonces, todavía estamos haciendo muchas cosas, sin embargo, hay algunas cosas que están bien cimentadas. En esta parte hay 4 organizaciones que básicamente se están peleando por ser los primeros lugares en la computación en la nube. Amazon, Google, IBM y Microsoft.
Básicamente, estas 4 organizaciones, estas 4 empresas se están peleando por ser las mejores en estos servicios, ¿ya? Y hoy en día, la mayoría de nuestros servicios están soportados en la nube. ¿Ya? La mayoría de las redes sociales están soportadas en servidores sumamente enormes que muy posiblemente utilicen la nube para poder tener toda nuestra información, ¿ya? Y esto básicamente es la evolución de la infraestructura de TI, que básicamente son 5 etapas que, si se dan cuenta, que empezaron desde 1959, pero hasta hoy todavía siguen funcionando y todavía nos siguen sirviendo para poder realizar nuestras tareas como tal.